Sí. Lo de recién, ¿no es cierto? Sí, de los inotrópicos. Bueno, dame un minutito. Ahí le avisé a la profe a la hora que tiene que entrar. Dame un minutito. Acá me pregunta la profe si ustedes quieren un descanso o quieren que empiece ahora. ¿Qué les digo? 5 minutitos, 10 minutitos, empieza ahora. Profe, es larga la clase No, porque los de farmacia tipo 11 o 5 y cuarto entramos a clase de farmacotecnia. no, 11:15 está, 11:15. Entonces le digo que empiece ahora y saco la duda y espérenme que saco la duda, espérenme, ya le digo a la profe, ya le digo, ese dato no me acuerdo. Eh, ya te saco la duda, perdón, ya te saco la duda, antes que te la profe. Decime, por favor. Sí, sí. Hola. Eh, Era una diapo, profe, que mencionaba el sistema parasimpático y el simpático. Digo para atrás. ¿En qué parte te acordás si era antiarrítmico o Inotrópico. Me parece, profe, que es en la parte de que habla de la digoxina, porque ahí en el power que usted muestra dice que aumenta la actividad del parasimpático y está disminuida la del simpático. Ahí es, porque Esa es, profe. teóricamente debería ser al revés, ¿no? Claro, por eso. por qué al revés? Y porque el parasimpático no está más relacionado con todo lo que es relajación. Entonces eso estaría disminuido y aumentado el simpático para que se produzca ese efecto inotrópico. ¿O no? No, yo lo interpreto así. La actividad del simpático aumenta la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Sí, Bueno, eh, si si el efecto neotrópico es positivo y aumenta la frecuencia cardíaca, todo va para el mismo lado y el corazón explota, no de felicidad. Repito, si aumenta el efecto inotrópico, es decir, aumenta la fuerza, ¿correcto? Y el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, son dos efectos para el mismo lado, como que se potencia. Aumenta la frecuencia y, perdón, aumenta la fuerza y aumenta más la frecuencia, ¿correcto? Entonces,
como el corazón aumenta el efecto inotrópico y ahora tiene una fuerza normal, más fuerza, el simpático tiene que bajar un cambio, porque si el simpático sigue estimulado, se potencia y pasamos, en vez de corregirnos, nos pasamos para el otro lado. Es como que decir que aumenta la frecuencia cardíaca, perdón, aumenta la fuerza, y como aumenta el simpático, ahora hay taquicardia. No sé si me explico. Si no lo convenzo con lo que le digo, me lo dice. No tenemos que tener duda. ¿Profe? Entonces, Sí. por ejemplo, si los inotrópicos, entonces que se prescriben para una insuficiencia cardíaca, la podrían a la larga agravar peor si el parasimpático no anduviera bien para contrarrestarlo. Repetime que te escucho con mucho raro, muy raro. Que los inotrópicos que se prescriben para la insuficiencia cardíaca a la larga la podrían agravar mucho peor si no estuviese el parasimpático menuando los efectos. Claro, pero normalmente está bien lo que vos decís. Pero normalmente no. Nosotros tenemos el parasimpático y el simpático activo. El reflejo está activo, entonces está bien lo que decís vos. Quiero decir, para agregar a tu palabra, que con el ionotrópico modifica el problema del corazón y lo ayuda al parasimpático. Si no estuviera el parasimpático, o habría un problema, vamos a suponer, el simpático tal vez aumentaría, y ahí sería un corazón medio loco. Aumenta la fuerza, aumenta la taquicardia, ¿correcto? Entonces, por eso que este tema es muy fino, muy regulado y de alguna forma muy sabio, porque se corrigió el problema del corazón, el medicamento está en el corazón, ¿no? Y el parasimpático y el simpático reflejan lo que hace el medicamento en el corazón, reflejan lo que pasa en el corazón. El corazón se modificó, el parasimpático y simpático no saben qué pasó, pero ellos modifican su actividad. ¿Los convencí o no? Sería como un mecanismo de regulación, ¿no, profe? Totalmente. Ese es el secreto. Claro, profe, por lo que yo entendía cuando veí la diapositiva es que como bloqueaba la enzima de la bomba sobre potasio, ingresaba al calcio y eso hacía que aumente la contractividad y eso yo lo relacionaba con la actividad del simpático, por eso me parecía que aumentaba. No, claro, no. No porque estamos en el simpático, vos cuando hablas del simpático, está hablando lejos del corazón. Está hablando perdón, me expresé mal. Está hablando de la inervación del simpático en el corazón y en los vasos. Pero repito, al tocar el corazón, o en este caso al tocar el músculo cardíaco, como reflejo, vamos a decir, como consecuencia, se altera la regulación simpática parasimpática, y en este caso, el simpático disminuye. O sea que solamente con el medicamento se afecta, solamente a nivel del músculo del corazón, porque el calcio entra ahí y produce un aumento de la fuerza del corazón. Tiene ¿Duda? el mecanismo de desgaste de Frank Starling. También el inotrópico en un momento ya va a dejar de contraer con fuerza el corazón, aunque tenga un inotrópico. ¿Va a dejar de actuar el mecanismo? No, que o sea, en algún momento también va a tener como una especie de mecanismo de regulación de desgaste cardíaco. El inotrópico va a seguir tratando de contraer con fuerza y por el mecanismo de Frank Starling va a disminuir el gasto cardíaco por el desgaste por esfuerzo del miocardio. No, si toma el medicamento, no. Si toma el medicamento va a seguir el músculo recontra fuerte y va a seguir el gasto cardíaco igual y esto se va a mantener. Si toma el medicamento. No hay un desgaste. Si toma el medicamento no tiene por qué haber desgaste. En el caso de aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca. Ah, bueno, claro, justamente. Para eso está el medicamento, comparto, sí.
Sí, comparto. Sin medicamento está hablando vos. Profe, entonces sería como una retroalimentación. Sí, totalmente. Todo es por eso le dije el concepto anterior. Gracias por preguntar. Siempre hay una retroalimentación. Lenta, porque existe un mecanismo lento, o el rápido. Pero siempre se trata de regular. ¿Correcto? Ahora, por supuesto que puede ocurrir de que no sea suficiente, porque estamos hablando sin medicamento. Repito el concepto, sin medicamento hay una regulación a corto plazo y a largo plazo, mientras que se pueda. Cuando el organismo no puede, no es suficiente, ahí se genera un llamado de atención del corazón a través de una taquicardia, lo que ustedes quieran, porque el mecanismo endógeno no funcionó, vamos al médico y el médico nos da un medicamento para ayudar a ese mecanismo de retroalimentación que no es suficiente por la patología que tenemos. Sería eso. Entonces una situación sería la fisiológica, nuestro organismo funciona normalmente, y otra cosa, lo patológico superó a lo fisiológico. El mecanismo muy fino, está regulado, es muy fuerte, sí, todo perfecto. Pero una patología llega un momento que altera ese mecanismo que no es suficiente. Bueno, pregunta, por favor. Bueno, recién se acaba de unir la profesora Florencia Elorriaga para que dé el teórico. Florencia, yo no sé si vos... Buenos días, Florencia. Buenos días, profe, ¿cómo le va? Buenos días. Bien. A todos. Yo no sé si vos podés presentar y yo me voy. Fíjate si vos podés presentar. Bueno, si me aguantan un segundito porque estoy ahora conectada desde el teléfono, se me acaba de reiniciar la compu, sí, así que sí, un te minutito esperamos, te esperamos. Nos vemos en la consulta el lunes y en el parcial el martes. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buen fin de semana. Preguntita, ¿alguien sabe que si yo me voy de acá se cae el Meet? Listo. Listo. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí el Power. Si me pueden avisar eso, les voy a agradecer. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, muy rapidito les voy a dar. Les voy a pedir que si alguien tiene alguna duda o algo me interrumpa porque yo no los puedo ver al estar compartiendo así. No sé si alguien me habló o qué, pero les voy a pedir que si tienen alguna duda me interrumpan. Voy a tratar de darlo rápido porque tenemos muy poquito tiempo. Bueno, conmigo van a ver básicamente diuréticos. Dentro de los fármacos cardiovasculares vamos a ver diuréticos. Los fármacos cardiovasculares, los fármacos diuréticos tienen como función o como objetivo incrementar el flujo urinario, justamente el nombre lo dice, diuresis, son promotores de la diuresis, de la formación de orina, y lo van a hacer a expensas de la excreción de agua y la excreción de electrolitos. En este caso, principalmente se busca que sea el sodio acompañado del cloro. ¿En qué situaciones clínicas nos podríamos preguntar que se usan los diuréticos? Bueno, son muchas las situaciones clínicas, básicamente, y a grandes rasgos podemos mencionar hipertensión, insuficiencias cardíacas, renales. ¿Sí? ¿Alguien tiene abierto el micrófono ahí? Sí, Hola, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por eso que me interrumpí y no sabía si era que me estaban preguntando algo o no. Bueno, entonces, diuréticos, habíamos dicho, son promotores de la diuresis, es decir, la formación de agua, y en qué situaciones vamos a ver o vamos a emplear los diuréticos en hipertensión, insuficiencias cardíacas, renales, hepáticas, y por ejemplo en la cirrosis. A grandes rasgos, esto se los dejo a ejemplo para que después lo lean, pero para poder comprender cómo funcionan los diuréticos tenemos que en primer lugar comprender la fisiología renal de base.
La nefrona, como ustedes saben, es la unidad funcional de los riñones. Cada riñón tiene aproximadamente 1,5 millones, y estructuralmente están compuestos por un glomérulo, que si ustedes alcanzan a ver ahí, recuerdan, es como una ramificación, es la continuación de la arteria aferente que llega a este punto, como si fuese un ovillo de capilares, rodeado de una cápsula de Bowman, que va a ser la encargada del primer paso de la formación de la orina, que es la filtración. Como bien lo dice la palabra, va a filtrar, va a dejar moléculas de alto peso molecular retenidas, mientras que va a permitir el paso de moléculas de bajo peso molecular. A continuación sigue el túbulo contorneado proximal, que es donde se va a llevar a cabo la reabsorción. Finalmente después tenemos a continuación el asa de Henle en su rama descendente y luego la rama ascendente. A continuación el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector, que es el que va a recoger la formación de orina. A lo largo de todas estas estructuras se llevan diferentes procesos de filtración, reabsorción, secreción y nuevamente reabsorción de agua que dan lugar a la orina. Los diuréticos van a actuar en diferentes partes de la nefrona a fin de favorecer esa diuresis, es decir, de aumentar la formación de orina. En cuanto a la clasificación de los diuréticos, vamos a tenerlos de acuerdo al mecanismo de acción. En este caso vamos a ver 7 y se los voy a contar rapidito para que puedan terminar la clase. Ustedes me avisan cuando nos estemos pasando de la hora, por favor. El primero que vamos a ver son los inhibidores de anhidrasa carbónica, que van a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal. Y el fármaco que digamos que es de elección, el que vamos a elegir en este grupo de medicamentos, va a ser la acetazolamida. ¿Cuál es la función de la acetazolamida? Como habíamos dicho, bloquear la anhidrasa carbónica tanto a nivel citoplasmático como de la membrana basal, y de esa forma va a incrementar la eliminación o la excreción de bicarbonato y de sodio. ¿Por qué? Porque al no estar disponible en este punto, por ejemplo, de la membrana vasolateral, los protones, no puede generarse el transporte a este nivel, la entrada del sodio por el intercambio del protón. Como esto no se da, el sodio se acumula en la zona luminal y se elimina junto con el carbonato. Por lo tanto, lo que vamos a tener es la formación del bicarbonato de sodio, la eliminación a nivel luminal, eliminación de agua acompañando esta sal, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los inhibidores de anhidrasa carbónica? Puede ser tratamiento del glaucoma, en algunas epilepsias infantiles y en los tratamientos, por ejemplo, de mal de altura, cuando hay una pérdida excesiva de bicarbonato de sodio que origina una acidosis metabólica y que termina estimulando la ventilación pulmonar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Tanto a corto como a largo plazo podemos observarlos. No son todos los que están acá, solamente son algunos los que se pueden dar. Hormigueo, poliuria, sed en el caso de que sea a corto plazo, y a largo plazo una acidosis metabólica porque debida o a consecuencia de la pérdida del bicarbonato. Inhibidores del transporte sodio-potasio-cloro. En este caso vamos a ver que son diuréticos de asa, también denominados así, actúan a nivel de la rama ascendente de Henle. Tenemos dentro de este grupo de fármacos la furosemida, la torasemida, el ácido etaclínico y la bumetanida, y vamos a hablar puntualmente de la furosemida. Entonces, habíamos dicho en el primer caso, los inhibidores de la anhidrasa carbónica trabajan o actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, y el mayor exponente en este grupo es la acetazolamida. Acá vamos a tener los diuréticos de asa que actúan en la rama ascendente de Henle, y el fármaco sobre el que vamos a hablar puntualmente es la furosemida, pero tenemos todos estos dentro del grupo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como habíamos dicho, en la rama ascendente de Henle, lo que va a hacer este inhibidor es justamente inhibir o bloquear la acción del transportador de estos 3 iones, y va a aumentar la excreción de los 3 iones, además del calcio y del magnesio. ¿Cuáles son los usos o las aplicaciones terapéuticas? Edemas de diferente origen, insuficiencias cardíacas o renales, crisis hipertensivas, y también en tratamientos de hipercalcemias e hiperpotasemias, porque recuerden, aumenta la excreción de esos iones. Entonces, si estamos en situaciones clínicas donde tengamos exacerbados estos iones, se eliminan y eso favorece, se compensa, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto adverso? Que puede generarse una hipomagnesemia. No obstante, es más difícil una hipocalcemia porque, aunque no lo hemos dicho, la hipocalcemia no se da porque la fisiología renal simultáneamente se dan otros procesos, como por ejemplo a nivel del túbulo contorneado distal,
actúa la vitamina D y la paratormona y eso genera una reabsorción del calcio. Eso no lo mencionamos porque no es puntualmente de fármaco cardiovascular, pero bueno, la fisiología renal, cuando la tengan que estudiar, van a ver que se dan todos estos eventos de forma simultánea. Entonces, como hay mucha excreción de muchos electrolitos, lo que se controla es justamente que los niveles séricos se mantengan dentro de rangos óptimos. En la tercera clasificación, en el tercer lugar, tenemos los inhibidores del transporte sodio-cloro. Estos van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y también son llamados diuréticos tiacidas. Hasta el momento vimos inhibidores de la anhidrasa carbónica en túbulo contorneado proximal, diuréticos de asa y diuréticos tiácidas. Los diuréticos de asa, normalmente recuerden, son de asas, están actuando en la asa de Henle, puntualmente en la rama ascendente. Y los diuréticos tiácidas en el túbulo contorneado distal. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es bloquear el transportador de sodio y de cloro y por lo tanto se acumulan el sodio y el cloro en la zona luminal. Con la formación de la sal, obviamente se arrastra osmóticamente agua y aumenta la excreción de agua. ¿Qué es lo que sucede? Al estar actuando en el túbulo contorneado distal, que es un segmento diluyente, la orina no se diluye y por lo tanto queda una hiperosmolaridad, queda como concentrada. ¿Cuáles son los fármacos, digamos, de este que vamos a mencionar en este apartado? Clorotiazida y la clortalidona. ¿En qué situaciones clínicas lo utilizamos? De nuevo, edemas e hipertensión. Los edemas pueden ser por enfermedades cardíacas, renales o hepáticas. Y como efecto adverso, dada la eliminación, el aumento de excreción de determinados electrolitos, podemos generar hipocalemia, hiperuricemia por la hiperconcentración de lo que veníamos hablando, y aumento del colesterol en el plasma, porque los diuréticos tiácida tienen esa particularidad de modificar los niveles de colesterol en plasma. No se los puede administrar a diabéticos no insulino dependientes porque generan alteraciones en la glucosa, en la tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, en estos pacientes puntualmente están contraindicadas. En el lugar número 4 tenemos los inhibidores de los canales de sodio, que estos van a actuar en la porción final del túbulo contorneado distal y al principio del túbulo colector. Y también esto, tanto la clasificación cuarta como la quinta pertenecen al mismo grupo, pero tienen diferentes mecanismos de acción y son los ahorradores de potasio. Dentro de los ahorradores de potasio, como dijimos, vamos a ver en esta cuarta clasificación los inhibidores de los canales de sodio, que justamente hacen eso, bloquean en la membrana, acá como lo pueden ver vasolateral, ven, el bloqueo de los canales de sodio. Amilorida y triamterene, que son los fármacos de este grupo, van a actuar a este nivel y van a aumentar ¿qué cosa? Va a aumentar la excreción de sodio, va a disminuir el intercambio de sodio-potasio, porque al no estar acá el sodio disponible, se va a limitar el intercambio de sodio-potasio, va a disminuir entonces la eliminación del potasio a nivel luminal y va a disminuir la excreción de calcio y de magnesio. ¿En qué situaciones clínicas lo vamos a utilizar? Bueno, algo que ya se los voy adelantando es que siempre que se trate de ahorradores de potasio, en la clasificación 4 y 5 que vamos a ver a continuación, nunca se utilizan solos, sino que van combinados con otros diuréticos, generalmente ya sea la clasificación 2 o 3, es decir, que un ahorrador de potasio lo vamos a ver combinado o con un diurético tiacídico o con uno de asa. Lo mismo con la clasificación 5 que vamos a ver a continuación. Nunca van solos, siempre acompañan, porque lo que se quiere es mantener el equilibrio electrolítico. ¿Cuál es la consecuencia de usar excesivamente un ahorrador de potasio? Que caigamos en una hiperpotasemia, dentro de todos los otros efectos adversos. Profe, ¿y qué pasa si se administra un diurético de clasificación 4 solo, no lo acompañan con otro? Es que justamente por los efectos adversos que tiene, se procura que no hacerlo de esa forma, siempre van en combinación. Se procura no hacerlo, ¿por qué? Porque justamente, pensemos lo siguiente, va a generar el efecto diurético, es decir, va a haber mayor formación de agua, va a haber seguramente mayor eliminación de los electrolitos, principalmente del sodio, pero si estamos reteniendo mucho potasio, eso puede generar una hiperpotasemia, como dijimos, y seguramente un efecto a nivel cardiovascular, y es lo que estamos evitando en este tipo de pacientes que ya tienen seguramente una patología de base a nivel cardiovascular. Entonces, lo que no queremos es seguirles enfermando el corazón. Por eso, lo que se hace es que
se los combina para que el corazón trabaje de forma, ¿cómo se podría decir?, conjunta con el riñón, sin perjudicarlos a ninguno de los dos, tratando de mantener el equilibrio electrolítico lo mejor que se pueda, ¿sí? Bueno, no sé si responde la pregunta, pero continuamos como para que tengan tiempo, así continúan con sus actividades. Estoy sobre la hora. Dentro de los ahorradores de potasio, como habíamos dicho, teníamos otros fármacos que son los antagonistas y los receptores de aldosterona. Ustedes cuando tengan que estudiar esto lo van a poder ver en profundidad. Hay hormonas actuando, aldosterona y vasopresina. Y la aldosterona, estos antagonistas van a competir con la aldosterona a nivel de los receptores y va a impedir, una vez que el fármaco se una, en este caso la espironolactona, se va a unir, va a competir con estos receptores, se va a unir a estos receptores y va a impedir que la aldosterona promueva la síntesis proteica para que se genere la reabsorción de sodio. Por lo tanto, como no se va a producir esta facilitación, esta reabsorción, el sodio se va a acumular a nivel intraluminal y se va a eliminar, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la clasificación 4 y la clasificación 5 de estos fármacos? Que en el caso de la espironolactona, va a depender de los niveles endógenos de aldosterona, ¿sí? Cuanto mayores sean esos niveles endógenos, mayor será el efecto del fármaco a nivel diurético. Nuevamente, el efecto es el mismo, se disminuye la reabsorción de sodio, aumenta la excreción de sodio y disminuye la secreción de potasio y de los hidrógenos. Aplicación terapéutica, se coadministra con otros diuréticos, particularmente las tiazidas pueden ser, y en el caso de la espironolactona se utiliza, por ejemplo, en edema por cirrosis, especialmente en este caso clínico. Y los efectos adversos, como dijimos, hiperpotasemia, y además, como la espironolactona tiene una estructura esteroide, porque recuerden que compite con la aldosterona, va a generar un efecto sobre la testosterona, y por eso es que vamos a ver estos efectos adversos como ginecomastía, hirsutismo, disminución del líbido, irregularidades menstruales. Es particularmente este efecto adverso en esta situación, en este fármaco, por la estructura que tiene. En el punto número 6 vamos a ver los diuréticos osmóticos, como el manitol, la isosorbida y la urea, que son, como tienen una naturaleza hidrofílica, se filtran totalmente a través del glomérulo, no se reabsorben. ¿Y en qué situaciones lo vamos a ver? Vamos a utilizarlos cuando se produzcan eventos muy bruscos. Ya vamos a ver, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda. Por eso es que se utilizan, la única vía de administración es intravenosa. Todo lo anterior, lo que hemos visto, es administración por vía oral. Este particularmente es vía intravenosa. ¿Por qué? Porque va a generar un aumento de la excreción urinaria de todos los electrolitos y además porque va a generar un aumento en la volemia. Que después, no sé si lo habrán visto, lo verán después también en fármacos cardiovasculares, esto va a tener un efecto sobre la inhibición de la liberación de renina y eso va a ayudar a que se deje de desarrollar el edema, ¿sí? Esa retención de agua en determinados puntos. Como habíamos dicho, diuréticos osmóticos, ¿en qué situaciones lo podemos usar? En cuestiones donde se dan eventos muy bruscos, como por ejemplo la insuficiencia renal aguda, la IRA, que es cuando hay una caída muy rápida de la filtración glomerular. Recuerden, el glomérulo era el óvulo de capilares que filtra la sangre y teníamos rodeadito de la cápsula de Bowman. En una insuficiencia renal puede pasar de que haya una lesión a nivel del glomérulo, una glomerulonefritis que taponee, por así decirlo, y no permita que se filtre la sangre a ese nivel. Entonces, ¿qué sucede? La sangre, que viene de este lado, y para este otro lado vamos a decir la formación de orina, no se está filtrando, entonces todo esto queda taponado, como si fuese un filtro tapado, y por lo tanto no permite el paso ni la formación continua de la orina. Entonces lo que termina sucediendo es que hay acumulación en sangre de desechos que deberían eliminarse normalmente, y además, por una cuestión osmótica, porque la sangre siempre va a seguir a las sales y a los electrolitos, va a generarse retención de agua, y eso va a generar la formación de los edemas, ¿verdad? Otra situación en la que se puede utilizar son los síndromes de desequilibrio por diálisis, porque justamente en las diálisis se va a producir una eliminación rápida de los solutos
entonces va a generar un desfasaje, un movimiento de agua entre un compartimento y el otro, y lo que hace el diurético osmótico es nuevamente recobrar ese equilibrio. Y finalmente tenemos los diuréticos que aumentan el flujo sanguíneo renal, como la teofilina y la cafeína, que están presentes, son metilsantinas presentes en el té y en el café, que son estimulantes del sistema nervioso central y que además tienen una acción diurética. Entonces, para recapitular, ¿en qué situaciones vamos a usar los diuréticos? En situaciones donde tengamos exceso de sodio y retención de agua, es decir, en edema y en hipertensión. Por supuesto que va a variar la combinación del diurético, las dosis, si van a ser solos o combinados, de acuerdo al contexto clínico del paciente y a cada paciente, pero básicamente los diuréticos los vamos a usar como regla general en situaciones donde tengamos exceso de sodio, retención de agua y por lo tanto edema e hipertensión. Eso es todo, espero habérselos dado en tiempo y en forma, no sé si alguien tiene dudas. Ahí tienen mi mail por si ahora no surgen las dudas, pero después sí, pueden contar con mi presencia y con mis respuestas. Y bueno, como dice el profe, si no lo podemos responder ahora, lo podemos responder en próximas clases. Muchas ¿Profe, gracias. va a pasar este Power? No, por favor. Sí lo voy a pasar. A ver, detener la presentación. Sí, yo lo voy a pasar. De hecho, ya se lo pasé el profe. No sé si él después dónde lo carga, si tienen un aula virtual o algo. Yo no manejo mucho eso. Pero sí lo voy a pasar porque a mí particularmente me sirve. Lo hago los Power como me gustaría que me los enseñen a mí. Entonces trato de ser lo más didáctica que puedo para que les quede. La idea es no atontarlos a información, sino que la puedan razonar a la información. Y bueno, eso. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, profe. Ahí está. Bueno, si eso es todo, no sé si se tienen que conectar a otra clase. Por mí esto es todo. Una clave sí o sí, recuerden y memorícense. No es difícil esta clase, la parte de diuréticos. Yo les diría que estudien con un solo gráfico y en un solo gráfico se pongan tal actúa a tal nivel, tal a otro, y les va a ser más fácil estudiar. Así que bueno, cualquier cosita, no sé si alcanzaron a escribir mi mail, se los paso por el chat. Y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias. Que ande bien. Bueno, muchas gracias chicos, nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe.